La clase pasada habíamos comenzado a ver el método de integración de funciones racionales. Habíamos dicho que lo íbamos a aplicar, el método de descomposición de fracciones simples, a funciones racionales que estuvieran compuestas o formadas por el cociente de dos polinomios. Si el grado del polinomio numerador era mayor o igual que el grado del polinomio denominador, lo que íbamos a hacer era dividir los polinomios, y si el grado del polinomio numerador era menor que el grado del polinomio denominador, entonces directamente íbamos a poder aplicar el método. Si estábamos en el caso que dividíamos los polinomios, al dividir los polinomios obteníamos el polinomio dividendo, ¿sí? Lo podíamos expresar de esta forma: cociente por divisor más el resto, y para que quedara como una función racional nuevamente, lo dividíamos el polinomio QDX, o sea, obteníamos otra vez esta expresión. De modo que nos quedaba un polinomio donde, en el miembro derecho, donde el grado del polinomio numerador iba a ser menor que el grado del polinomio denominador, y entonces le íbamos a aplicar el método de descomposición en fracciones simples. Para el método de descomposición en fracciones simples se aplica según cómo sean las raíces del polinomio denominador. Por eso es muy importante determinar si tienen raíces reales y distintas, reales e iguales, complejas conjugadas distintas o complejas conjugadas múltiples o repetidas. Bueno, y siempre comenzábamos en los dos casos factoriando el polinomio denominador para poder determinar cómo eran esas raíces. En el primer caso, que fueran las raíces reales y distintas, íbamos a terminar proponiendo una solución del tipo donde íbamos a tener tantos términos como factores tuviera el polinomio denominador, donde cada uno de los términos, ¿sí? Al integrarlos, los íbamos a poder solucionar o integrar, ¿sí? Mediante una misma función, en este caso la función logaritmo. En cambio, cuando teníamos raíces reales y múltiples, la solución también iba a estar dada por el cálculo de tantas integrales como factores tuviera el polinomio denominador según el orden de multiplicidad que tuvieran las raíces, pero en este caso, en vez de por función logaritmo, lo que íbamos a integrar eran funciones potenciales. Entonces, bueno, prácticamente todas las que tuvieran una potencia mayor o igual que 2, las íbamos a integrar mediante una función potencial, y las que tuvieran una potencia 1, ¿sí? Se iban a integrar como logaritmo, no como en el caso anterior. Entonces, ese era el caso de las raíces reales y múltiples. Además vimos que los dos casos podían combinarse. Vamos a ver ahora, entonces, el caso en el que las raíces del polinomio denominador sean complejas conjugadas simples. Entonces decimos que tenemos una integral del tipo mx más n sobre ax cuadrado más bx más c, diferencial x, donde el polinomio q de x o denominador tiene dos raíces complejas conjugadas simples. ¿Sí? Ahora estoy planteando el caso en el que todas las raíces son de ese tipo. Entonces nos vamos a plantear, ¿sí?, que una de las raíces del polinomio denominador es alfa más i beta, y la segunda raíz es alfa menos i beta. Alfa y beta pertenecen a reales e i será la unidad imaginaria. Entonces lo que estoy haciendo es darle la forma, ¿sí?, del número complejo a las dos raíces. Profe, Sí. disculpe. ¿Qué quiere decir con conjugada simple? Conjugadas quiere decir siempre que
El conjugado de un número tiene que ver con un cambio de signo, y es el cambio del signo positivo a negativo o de negativo a positivo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas dos raíces que planteo? Que la parte imaginaria tiene signo opuesto, ¿sí? Bien. Entonces, esas son las raíces complejas conjugadas. Lo que vamos a hacer es, ¿sí?, trabajar con el denominador, por eso estoy proponiendo cómo son las raíces del polinomio denominador, y lo que vamos a buscar es darle la forma, ¿sí?, del arco tangente, ¿sí? Esta forma que tenemos acá de la integral se resuelve por arco tangente. Entonces vamos a darle una forma que se resuelva por arco tangente. Entonces, empezamos con ax cuadrado más bx más c, ¿sí? Lo vamos a expresar factoreado por las raíces. Entonces, a por x menos x1 por x menos x2. Luego de que lo factoreamos por las raíces, vamos a reemplazar x1 y x2, ¿sí?, por el formato que tiene cada una de las raíces. Entonces, x1 lo reemplazo acá, x2 lo reemplazo acá. Entonces nos queda este producto de factores. Ahora lo que vamos a hacer es liberar paréntesis, ¿sí? Al liberar paréntesis, ¿qué tenemos que hacer? Distribuir el signo, ¿sí? Entonces, acá tenemos x menos alfa menos y beta, y acá tenemos x menos alfa más y beta. Entonces lo expresamos según cada uno de los corchetes. Y luego de eso vamos a decir, como esto está expresado a través de un producto, ¿sí?, cada uno de estos factores, lo que vamos a decir que esto se trata del producto de la suma y diferencia que corresponde a una diferencia de cuadrados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ponemos esta expresión al cuadrado menos esta otra expresión al cuadrado, ¿sí? Porque corresponde a ese caso de factorial. Entonces, tenemos este resultado, ¿sí?, como diferencia de cuadrados. A su vez, acá en esta parte, en b, ¿sí?, distribuimos el cuadrado y nos queda y cuadrado, beta cuadrado, donde y cuadrado es igual a menos 1. Entonces, menos por menos nos quedaría más. Y llegamos acá entonces a esta expresión donde tenemos a por x menos alfa al cuadrado más beta al cuadrado. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Vamos a sacar factor común beta cuadrado, ¿sí? Como beta cuadrado el numerador está acá, acá nos queda 1, pero como acá no lo tenemos, dividimos por beta cuadrado. Y entonces podemos tener este factor común. Si distribuyéramos beta cuadrado en este término y en este término, simplificamos lo que nos quedaría acá, volvemos a esta expresión. Luego de sacar beta cuadrado como factor común, vemos que en esta fracción tenemos dos potencias al cuadrado, ¿sí?, que están distribuidas, entonces podemos reunirlas, ¿sí?, como una sola potencia. Entonces, en el denominador hemos encontrado, ¿sí?, el denominador de lo que sería una integral que vamos a poder resolver mediante arco tangente. Tenemos una expresión al cuadrado, que es nuestro u al cuadrado, más 1. ¿Qué nos faltaría después tener? La derivada de 1. Entonces, todo lo que hicimos hasta ahora, ¿sí?, es a partir de una integral de este tipo, que tiene el polinomio denominador raíces complejas conjugadas simples, ¿sí? A partir de ello, lo único que hicimos hasta ahora fue reexpresar el denominador con el formato que tiene la integral que podríamos resolver mediante arco tangente
cuando no tenemos directamente, ¿sí?, la función en función de la variable x, sino de una u de x, ¿no? Profe, ¿cómo hizo para pasar beta al cuadrado hacia abajo, el denominador? Este de que está acá, este que está acá, Factor común. Sí, profe. acá hice factor común, ¿sí? Entonces si yo digo, bueno, quiero sacar factor común beta al cuadrado, lo tengo acá, pero no lo tengo acá, ¿sí? Entonces, este término me va a quedar dividido beta al cuadrado y en este término me va a quedar 1. Si vos distribuyeras el beta al cuadrado en cada uno de estos términos, o sea, deshaciendo la operación, ¿qué va a ocurrir? Beta al cuadrado lo voy a tener en este término y acá lo simplifico. Entonces vuelvo a lo anterior. Y si lo multiplico acá, me queda el beta cuadrado como lo tenía. Entonces, cuando saco factor común beta cuadrado, en este término lo tengo, me queda 1, pero en este no lo tengo, entonces me queda dividido beta cuadrado. ¿Entiende? Sí, gracias, profe. Bueno, entonces hasta ahí trabajamos con el denominador. Ahora, lo que vamos a hacer, esta era nuestra integral original. Nuestro denominador que encontramos es esta expresión con esta constante que la sacamos fuera del símbolo integral y teníamos en el numerador mx más n que lo dejamos acá como está. ¿Sí? Entonces simplemente hemos reemplazado el polinomio denominador por la expresión que hemos calculado recién. Ahora lo que vamos a hacer es aplicarle el método de sustitución de variable a la integral. Entonces, a esta expresión que está elevada al cuadrado, la vamos a llamar t. Y a partir de t, vamos a despejar x. Simplemente pasamos multiplicando beta y sumando alfa. Entonces x nos queda a beta por t más alfa, igual a beta por t más alfa. Y el diferencial x va a ser igual a la derivada de beta por t, que es beta, más la derivada de alfa, que es 0. Entonces nos queda que el diferencial es beta diferencial t. Luego de hacer eso, estamos en condiciones de reemplazar. Entonces, acá, donde teníamos x menos alfa sobre beta, vamos a reemplazar por t y nos queda t cuadrado. Acá donde tenemos x, vamos a reemplazar por beta más alfa, acá. Entonces nos queda m por beta más, beta por t más alfa. Más n que ya lo teníamos. Y lo único que nos queda por reemplazar es el diferencial x, que el diferencial x es igual a beta por diferencial t. Beta va afuera como constante, diferencial t nos queda. Eso nos permite simplificar beta con beta cuadrado y nos quedará de esta forma. Además distribuimos, entonces acá en el numerador nos queda m beta t más m por alfa más n. Y el denominador como está, todo eso diferencial t. Luego de eso lo que podemos hacer es descomponer en dos términos. Cuando hablamos de descomponer, hablamos de decir la integral de una suma es igual a la suma de las integrales. Bueno, entonces, ¿cómo es que vamos a descomponer? El término que tiene t, ¿sí?, con un término que no tenga t. Acá tenemos 3 términos en el numerador. Entonces, vamos a descomponer en dos integrales. Una que contenga la variable t en el numerador y la otra que contenga m alfa más n en el numerador. Entonces, ambas integrales van a estar multiplicadas por 1 sobre a por beta. Entonces, acá tengo a por beta, ¿sí? Y ahí vemos todo esto. Y acá tengo a por beta también en el denominador como constante fuera del símbolo integral.
Ahora, cuando descompongo y tomo m beta t sobre t cuadrado más 1, acá me queda el t cuadrado más 1, ¿sí? Y el m beta va fuera, ¿sí? Como constante. Y en este otro caso, m alfa más n, ¿sí? Sobre t cuadrado más 1, lo tenemos así, y luego vamos a sacar todo esto como constante. Acá, además, ¿sí? Para poder integrar, según si no me equivoco, es el primer caso que vimos de integración por sustitución de variable, mirábamos si teníamos, el tercer caso tal vez, si en el numerador teníamos la derivada del denominador, podíamos integrar, ¿sí? Por logaritmo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Acá tenemos t sobre t cuadrado más 1. El 2 lo agregamos para poder tener en el numerador la derivada del denominador. Si agregué un 2, compenso un 2, y entonces sí, vamos a poder integrar por logaritmo esa expresión. Tengo esta integral lista para integrar por logaritmo. Acá simplificamos beta con beta, nos queda m sobre 2 por a, ¿sí? Logaritmo natural de t cuadrado más 1, y acá todo esto es una constante que también la podríamos sacar fuera, y entonces acá nos quedaría 1 sobre t cuadrado más 1, que lo podemos integrar mediante arco tangente, más la constante integral, ¿sí? Como t no es la variable que dio origen al cálculo, tenemos que volver a reemplazar t, ¿sí? Que la habíamos relacionado con x, entonces reemplazamos t por esta expresión, x menos alfa sobre beta, ¿sí? Entonces acá t cuadrado, ¿sí? Nos va a quedar x menos alfa sobre beta al cuadrado, y t está acá, ¿sí? X menos alfa sobre beta. Entonces ahí tenemos, ¿sí? El resultado del integral. En definitiva, lo que estamos viendo acá es un procedimiento general que nos permitió resolver esta integral mediante arco tangente y logaritmo. Entonces, lo que vamos a hacer es ver de resolver cualquier integral de este tipo mediante arco tangente y logaritmo, ¿sí? Entonces, siempre que tengamos en el polinomio denominador raíces complejas conjugadas simples, vamos a poder resolver mediante el procedimiento general que acabamos de realizar. Y la idea es evitar trabajar con coeficientes imaginarios, ¿sí? Y por eso se deja sin resolver las expresiones cuadráticas que corresponden a las raíces complejas. Ahora nos factoreamos el polinomio denominador mediante las raíces complejas, sino que, o sea, no lo dejamos así, lo descomponemos de esa forma, sino que lo trabajamos de modo de ir llevándolo a estas expresiones que se pueden resolver mediante arco tangente y logaritmo. Y ese procedimiento que acabamos de aplicar, ¿sí? Es el que vamos a utilizar para resolver ejercicios que tengan este tipo de denominadores. Entonces, ejemplo para que sea más claro, mucho más fácil verlo con un ejemplo, ¿no? Tenemos que integrar x más 3 sobre x cuadrado más 4x más 5. Lo primero que hacemos, ¿sí? Una pregunta. ¿Sí o sí tiene que ser de segundo grado el denominador y de primer grado el numerador para que se aplique Sí, la... Ah, sí, bien. sí, va a tener que ser así. Vamos a ver pequeños detalles, ¿sí? Pero va por ahí la idea. Bien, gracias. Entonces, tenemos una función racional donde el grado del polinomio denominador, ¿sí? Contiene solamente raíces complejas conjugadas simples, y bueno, el grado del polinomio numerador es menor que el grado del polinomio denominador. Entonces, lo que vamos a ver es de transformar primero, para que en el integrando, en el numerador, figure la derivada del denominador. Si hago eso, esa expresión que transformo
la voy a poder integrar mediante logaritmo. Entonces, digo, mi denominador es x cuadrado más 4x más 5. Entonces, la derivada de t va a ser igual a 2x más 4, diferencial x, o sea, ahí saco el diferencial de t. Y nosotros en el numerador tenemos x más 3, y quiero en el numerador tener ¿qué cosa? 2x más 4. Entonces, ¿cómo es que hacemos para transformar eso? Vamos a multiplicar, ¿sí?, el numerador por 2 para poder tener el 2x. Entonces, multiplico acá en el numerador por 2. Compenso el 2, ya lo saco la constante fuera del símbolo integral, porque esa constante no va a estar contenida en la integral porque no ayuda a resolver por logaritmo. Sí, este 2. Luego de haber introducido el 2, distribuimos y vemos que tenemos 2x más 6. Nosotros estamos buscando 2x más 4. Entonces, en este caso, el 6 lo podemos descomponer como 4 más 2. Pero si fuera un número, por ejemplo, tuviéramos 3 y necesitamos un 4, ¿qué hacemos? Sumamos 4, restamos 4. Y el 4 que restamos lo agrupamos con el 3, que no nos servía para armar la expresión que buscamos. En este caso, bueno, el 6 es 4 más 2, ponemos 4 más 2, y luego descomponemos este integral en dos integrales. Una que tiene en el numerador lo que busco, 2x más 4, y la otra que tiene lo que no necesito, en este caso, el 2. Entonces tenemos las dos integrales y cada una de las integrales queda multiplicada por la constante 1/2. Entonces, esta integral está lista para resolverse mediante logaritmo. Si yo aplicara el método de sustitución de variable acá, diría que t, ¿sí?, como habíamos planteado, es igual a x cuadrado más 4x más 5, y que el diferencial t es igual a esto. Entonces nos queda ¿qué para integrar? Diferencial t sobre t, y eso se integra por logaritmo. O sea que ya le di la forma y lo dejo para integrar por logaritmo. Lo que voy a hacer es trabajar con esta otra integral, dándole la forma, ¿sí?, al denominador primero para poder integrar por arco tangente y luego veo qué pasa con el numerador. Entonces, primero trabajo con el denominador y luego con el numerador. Acá tengo la forma que busco darle, ¿sí?, para resolver por arco tangente. Entonces, tengo que armar una expresión al cuadrado. Para poder armar esa expresión al cuadrado, lo primero que tengo que ver es que el coeficiente principal sea igual a 1, que en este caso lo es, si no saco factor común y sale fuera del símbolo integral. Y lo otro que tengo que ver es cuál tiene que ser el valor del término independiente de este polinomio que me permita armar el cuadrado del binomio, o sea, mi expresión u al cuadrado. Entonces recurro, ¿sí?, a la relación b sobre 2 al cuadrado que me va a permitir encontrar ese valor. Entonces acá tengo 4 sobre 2 elevado al cuadrado nos dará 4. Entonces, sumo 4 y resto 4. Acá en este caso también podría haber tenido en cuenta que 5 es lo mismo que 4 más 1, pero solamente para mostrarles la idea de sumar y restar, que no la utilicé antes, la uso ahora para que la tengan las dos ideas de cuando uno quiere tener un sumando particular, que lo descompone a lo que tiene o agrega y compensa lo que no tiene. Entonces, sumo 4, resto 4 y agrupo convenientemente. X cuadrado más 4x más 4 va a ser un trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Y el resto lo agrupo. Entonces, una base es x, otra base es 2, este es el doble producto de 2 por x, es positivo, quedará suma. Entonces nos queda el cuadrado de x más 2 más 1.
Entonces tengo, ¿sí?, el 1 más una expresión al cuadrado. Lo único que nos faltaría acá es ver si tenemos en el numerador la derivada de u. En este caso tenemos x más 2, ¿sí? La derivada de x más 2 es 1, entonces sí tenemos la derivada de u. Esta expresión está lista para integrar mediante arco tangente. Entonces, volvemos a la integral original, donde teníamos una integral lista para integrar por logaritmo, y ahora acabamos de preparar esta integral a, que es esta, que la podemos integrar mediante arco tangente. Integramos, ¿sí? Entonces nos queda un medio el logaritmo natural de x cuadrado más 4x más 5, más el arco tangente de x más 2 más, ¿sí? Vimos un procedimiento general, ¿sí?, de donde partíamos trabajando con un polinomio denominador, transformando el denominador a un formato para el arco tangente, y luego de eso, ¿sí?, ese formato lo poníamos en la integral general y veíamos de transformar para resolver mediante arco tangente, y la otra parte, bueno, ya habíamos dado cierta parte del formato para resolver cierta parte del formato para resolver por arco tangente, y seguimos trabajando acá para resolver la otra parte por logaritmo. En el ejemplo que les mostré, ¿qué hice primero? Resolví una parte por logaritmo y luego, con lo que me quedó, dije, bueno, voy a armarlo por arco tangente. Se puede trabajar de cualquiera de las dos formas, ¿sí? Puedo armar primero en el denominador la expresión, ¿sí?, del denominador para el arco tangente, y luego trabajar para armar, ¿sí?, la expresión del logaritmo, o lo puedo hacer de esta forma. Entonces los muestro de esta forma porque me parece que es más fácil, ¿sí? Pero de cualquiera de las dos, y después, bueno, ven cómo se los explican sus respectivos profes, y ustedes lo pueden realizar de la forma que les resulte más fácil. Otro ejemplo. En este caso, ¿sí?, tenemos nuevamente la integral de una función racional, el grado del polinomio numerador es menor que el denominador, ¿sí? Vamos a ver si queremos resolver por sustitución, ¿qué necesitaríamos? Acá tenemos 9x cuadrado más 1, ¿sí? Si eso lo llamamos t, el diferencial es 18x diferencial x. ¿Qué es lo que ocurre? Ahora no necesito el término independiente como en el caso anterior, ¿sí? Entonces lo que puedo hacer es directamente descomponer en dos integrales, ¿sí? De modo de buscar tener, ¿qué cosa? El 18x diferencial x. Entonces, descompongo esta integral en dos integrales, una con 5x y otra con el 7. Dije, necesito 18 en el numerador, entonces, bueno, coloco el 18, compenso el 18. Entonces voy a armar esta integral para resolver mediante arco tangente. Y mediante logaritmo, pues estoy buscando en el numerador la derivada del denominador. Y la que me queda la voy a resolver mediante arco tangente. Entonces, esta está lista para resolver mediante logaritmo. Y voy a ver de trabajar con esta, la renombro, la llamo A, y armo en el denominador, en el 9 lo puedo expresar como 3 al cuadrado. 3 al cuadrado por x al cuadrado lo puedo expresar como 3x, todo eso elevado al cuadrado. Entonces nos va a quedar de esta forma, más 1. Entonces ya tengo u al cuadrado más 1 en el denominador. Esta es la integral, ¿sí?, de una expresión que se puede resolver por arco tangente, ¿sí? Donde tenés 1 más u cuadrado. Nuestra u es 3x, ¿sí? Entonces, ¿qué necesito? La derivada de u, acá en el numerador. Entonces,
cuando estamos en nuestro caso, Claro, la derivada de 3x sería 3. exactamente. Entonces, por eso ponemos 3 y compensamos 3. Entonces, acá ya estamos listos como para resolver esta integral por logaritmo y esta integral por arco tangente. Entonces, integramos y nos queda 5 sobre 18, logaritmo natural de 9x cuadrado más 1, menos 7 tercios, arco tangente de 3x más 1. Vieron que si nosotros preparamos acá la integral para resolver mediante acá el logaritmo y acá mediante arco tangente, no hace falta que realicemos el método de sustitución explícitamente, o sea, porque lo preparamos con esa idea, ¿sí? Es algo que pueden hacer si quieren, ¿sí? Decir, bueno, esta expresión del denominador es t, esto es diferencial t, entonces integro con t, vuelvo a la variable original, se puede hacer eso. Pero ustedes lo prepararon esto exprofeso con esta idea, ¿sí? O sea que no necesitarían hacerlo, expresarlo formalmente con t, porque lo hicieron ya de esa forma y lo plantearon, ¿sí? Para el cálculo o para poder hacerlo, ¿sí? Pero, bueno, si este es el denominador, en el numerador necesito esto, ¿sí? Pero de todos modos, bueno, ustedes háganlo como se sientan más cómodos, como indiquen sus profes de práctico, como les salga bien el ejercicio. Acá tenemos otro caso donde las raíces del polinomio denominador se combinan, ¿sí? Nosotros tenemos que integrar una función racional. Tenemos que el grado del polinomio numerador es menor que el del denominador. Para poder ver cómo vamos a integrar necesitamos tener el polinomio denominador factoriado. Factoreamos. Y vemos que tenemos una raíz real y simple y dos raíces complejas conjugadas simples. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a descomponer y expresar nuestra solución con este formato. Para la raíz real y simple ponemos, ¿sí? Vamos a tener un término y en el numerador ponemos un coeficiente o una constante. Y para las raíces complejas conjugadas simples, ¿sí? En la descomposición vamos a plantear que nos va a quedar en el denominador x cuadrado más 1 y en el numerador tenemos que tener, ¿qué cosa? Una expresión lineal. Por eso lo ponemos como bx más b. Hasta ahora habíamos planteado que las integrales que íbamos a resolver mediante esta metodología, ¿sí? ¿Qué tenían que tener? Si el polinomio denominador tenía raíces complejas conjugadas simples, ¿sí? El polinomio numerador, según el procedimiento que vimos, tenía que tener una expresión lineal, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿sí? Cuando planteamos la solución para esta integral, tenemos que poner en el numerador una expresión lineal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para resolver? Tenemos que sí o sí encontrar los valores de los coeficientes a, b y d. Eso lo vamos a hacer como lo veníamos haciendo hasta ahora, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Trabajamos con el integrando, ¿sí? Acá lo que hacemos es sacar denominador común, saco denominador común x por x cuadrado más 1, dividido x por a, nos queda a por x cuadrado más 1, más esta expresión, dividido x cuadrado más 1 por bx más d, nos queda multiplicado bx más d por x. Entonces, ahí realizamos el mismo procedimiento que realizábamos en los casos anteriores cuando planteábamos la descomposición en fracciones simples. Hasta ahora, en los dos ejemplos que habíamos planteado, no habíamos planteado descomposición en fracciones simples, sino un procedimiento
para resolver mediante arcotangente y logaritmo, ¿sí? Donde teníamos expresiones en el polinomio denominador, teníamos raíces complejas conjugadas simples. Ahora que tenemos una combinación de dos raíces, ¿sí? En este caso es una raíz real simple con las complejas conjugadas simples, pero podría ser con cualquier otra combinación. Entonces planteamos esta descomposición en fracciones simples. Trabajamos, ¿sí? Con los integrandos, igualamos en el miembro derecho, sacando el denominador común, igualamos los numeradores, y vamos a proceder a averiguar cuáles son los valores de los coeficientes, trabajando con los numeradores y asignándole a X valores. ¿Qué valores le asignamos? Primero, el valor de la raíz real, que es 0. Entonces, si ponemos 0, acá donde está X, nos queda 0 más 2, más, igual, perdón, A por 0 más 1, más B por 0 más B por 0. ¿Sí? Entonces, lo que me va a quedar es, en este miembro 2, es igual a A, porque es el único que está multiplicado acá por 1, este término se anula. Y luego le vamos a asignar a X cualquier otro valor real, ¿sí? Porque las otras raíces son complejas, conjugadas simples, y nosotros no trabajamos con los complejos, ¿sí? Les damos valores reales para obtener el resto de los coeficientes. Entonces, si le asignamos el valor 1 a X, nos va a quedar acá 1 más 2, acá ponemos 1, nos queda 2A, A lo podemos reemplazar por 2, y acá si ponemos 1 y 1 nos queda B más D. Entonces, luego de realizar esta operación, nos queda menos 1 es igual a B más D. Para resolver esta ecuación necesitamos otra, si armamos un sistema, así que le vamos a dar a X otro valor más. Y reemplazando nos queda menos 3 es igual a B menos. Habíamos visto que este tipo de sistemas de ecuaciones lo podemos resolver generalmente sumando o restando las ecuaciones, o sea, por reducción. En este caso que tenemos un signo positivo y otro negativo, podemos directamente sumar y resolvemos y nos queda que B es igual a menos 2, D es igual a 1. Si fuera un sistema que no se puede resolver de esta forma, recurrimos a cualquiera de los métodos de resolución de sistemas de ecuaciones que conocemos. Bueno, ya tenemos los valores de los tres coeficientes, A es igual a 2, B es igual a menos 2, D es igual a 1, entonces voy a reemplazar en las integrales propuestas como solución, para luego poder integrar. Entonces, esta primera integral está lista para integrar, porque podemos sacar el 2, ¿sí? Fuera del símbolo integral como constante, y 1 sobre x se integra mediante logaritmo. Y tenemos que trabajar con la integral que tiene las raíces complejas conjugadas simples, como lo vimos al principio. Entonces, en este caso ya tenemos la expresión, ¿sí? Del denominador que se puede resolver mediante arco tangente. Entonces directamente, ¿sí? Como veníamos haciendo, buscamos tener en el numerador la derivada del denominador. La derivada es 2x, o sea que solamente nos sirve este término que tiene x para realizar esa transformación para poder resolver por logaritmo. Entonces, descompongo esta integral en dos integrales, una que tenga en el numerador la x, la otra que tenga el resto, y entonces nos queda 2x por acá y el más 1 por acá, y justo nos queda lista, porque el 2x ya lo tenemos, ¿sí? El menos lo ponemos acá como menos 1, y entonces ya tenemos en el numerador la derivada del denominador, no nos hace falta agregar ni compensar nada.
Y esta otra, ¿sí?, ya tiene directamente la forma para resolverse mediante arco tangente. Entonces, integramos. Y tenemos el resultado de nuestra integral, ¿sí? Entonces, 2 logaritmo natural de x, acá nos va a quedar menos el logaritmo natural de x cuadrado más 1, más el arco tangente de x, más la constante de integración. Entonces, en este caso, que teníamos raíces complejas conjugadas simples y combinadas con una raíz real, ¿qué hicimos? Aplicamos el método de descomposición en fracciones simples, proponiendo una solución de este tipo, averiguamos los valores de los coeficientes y luego, ¿sí?, para la integral que tenía las raíces complejas conjugadas simples, le aplicamos el procedimiento anterior. Que en este caso, con descomponer nos quedó listo, pero tuvimos que verificar que se cumpliera, ¿sí?, que tuvieran los formatos para resolver mediante logaritmo y arco tangente. Bueno, acá les dejo algunos ejercicios. Y acá les dejo algunas ayudas respecto a cada uno de los ejercicios, como por si tienen algún problema. Pero la idea es como que intenten hacerlo solos. Si necesitan la ayuda la miran, por supuesto, si necesitan preguntas. Que yo les explico, hay cosas que sí o sí las tienen que saber para el parcial. Cuando aplican un método de integración, ¿sí?, qué particularidades tiene cada método, pero no, o sea, eso no va a implicar que en el parcial tengan que demostrar esto de esta forma, ¿sí? No va a implicar eso, simplemente que va a implicar tener idea del concepto, la idea en la que nos basamos para resolver. ¿Qué tienen que poder reconocer? Una integral de este tipo puede resolverse mediante arco tangente y logaritmo. ¿Y qué es lo que ocurre con esto? Y se trata de la integral de una función racional, donde el grado del polinomio numerador es menor que el denominador, donde las raíces del polinomio denominador, que son complejas conjugadas simples, ¿sí? Ese tipo de cosas que nos permiten discriminar un caso de otro y nos permiten operar o proceder procedimentalmente para resolver un tipo de integral. ¿Se entiende? Entonces, cuando tienen que resolver en cualquier ejercicio, en este caso son todos de integración de funciones racionales, ¿sí?, y que no se resuelven por sustitución, porque vieron que se podría resolver algún caso por sustitución. Entonces, lo que tienen que tener en cuenta es todo lo que vimos para ver qué método de integración aplicarlo y, bueno, a partir de eso, la descomposición en fracciones simples, según sean las raíces del polinomio denominador, y el último caso es el procedimiento particular que hay que realizar. Bueno, y el caso que nos queda para ver es aquel en que las raíces son complejas conjugadas múltiples, ¿sí? ¿Cómo sería este caso? X cuadrado más 1, ¿sí?, tiene raíces complejas conjugadas, pero a su vez esto está elevado al cuadrado, entonces las raíces son complejas conjugadas múltiples. Obviamente el grado del polinomio numerador es menor que el grado del polinomio denominador, porque si desarrolláramos el cuadrado de este binomio, nos queda un polinomio de grado 4 en el denominador. Ahora, por tratarse de raíces complejas conjugadas múltiples, la descomposición en fracciones simples que vamos a plantear es similar a la que planteábamos en las raíces complejas, en las raíces reales y múltiples o repetidas, ¿sí? Entonces, ¿qué decíamos? Íbamos a tener tantos términos como factores tuviéramos en el polinomio denominador, en este caso, según el orden de multiplicidad, porque esto es lo mismo que x cuadrado más 1 por x cuadrado más 1. Entonces vamos a tener dos términos, porque tenemos un orden de multiplicidad 2,
donde en el numerador del primer término proponemos una expresión lineal con coeficientes a y b, y en el segundo término también proponemos una expresión lineal, en este caso con coeficientes c y d. ¿Cómo me decías? El denominador de ax más b lo iría sin el cuadrado. No. Lo que hacíamos en el caso cuando teníamos raíces reales y múltiples, ¿qué era? En el primero, ¿sí? Lo poníamos con el mayor exponente, con el orden de multiplicidad que tenía, en el primer término. En el segundo término le bajábamos en 1 la multiplicidad, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, si esto dijera la cuarta, íbamos a tener 4 términos, donde el primero Sí. iba a tener un 4, un 3, 2, un 1. ¿Está? Sí, perfecto. Gracias. En este caso, sí, hacemos esa parte que hacíamos, va a ir bajándole el grado, ¿sí? Al polinomio denominador para cada uno de los términos que proponíamos para la solución, y además en cada uno de ellos también tenemos que expresar una función lineal o una expresión lineal, ¿sí? Bien, y bueno, resolveríamos como veníamos haciendo hasta ahora. En este caso no se da, no lo vemos, no se evalúa, ¿sí? Pero sí se los pongo como para que lo distingan de los demás, porque si aparece, creo que hay algunos, a los profesores le pueden llegar a dar algunos, puede haber alguno en alguna guía práctica o pueden recurrir a algún tipo de material y lo pueden encontrar. Entonces, bueno, está bueno que lo reconozcan, si bien no lo vamos a trabajar, saben cómo podrían encarar la resolución. Y acá sí o sí van a tener que recurrir a los sistemas de ecuaciones, a la resolución de los sistemas de ecuaciones lineales vistos en álgebra para encontrar los valores de los coeficientes A, B, C y D. Entonces, con esto terminamos integración de funciones racionales. Vamos a seguir con los métodos de integración que nos faltan. Integración de funciones, entonces, irracionales. Tenemos varios casos para integrar funciones irracionales, ¿sí? Vamos a empezar con el caso de la integración de funciones irracionales monómicas, que quiere decir que vamos a encontrar un solo término, ¿sí? O sea que vamos a encontrar x elevada a una potencia fraccionaria. Entonces decimos, ¿sí?, que f es una función irracional de sus argumentos, donde los valores m, n, p, q, así sucesivamente, r y s, son números enteros. Y si ocurre eso, podemos realizar la siguiente sustitución. Vamos a decir que x, nos estamos refiriendo a esta x, va a ser igual a t a la alfa. Si decimos que tenemos esta expresión, el diferencial de x va a ser igual a la derivada de t a la alfa, que es alfa por t a la alfa menos 1, por el diferencial t, donde alfa va a ser el mínimo común múltiplo de los denominadores de los exponentes fraccionarios. Entonces, si sustituimos, ¿sí?, por esta sustitución que proponemos, x es igual a t a la alfa con su diferencial, vamos a obtener esta expresión, ¿sí? Estoy diciendo t a la alfa, ¿sí? Alfa que dije que es igual al mínimo común múltiplo de los denominadores de los exponentes fraccionarios, o sea, es n por q, puntos suspensivos por s, ¿sí? Entonces acá tengo n por q, puntos suspensivos por s. Y eso va a estar multiplicado por, en este caso, ¿sí?, m sobre n, ¿sí? Para la fracción, ¿sí? Esta fracción es el exponente de esta x. Entonces, en todos los que sigue vamos a tener n por q por s en el exponente, pero en la segunda término, ¿sí?, separado por estas
punto y coma, vamos a tener P sobre Q, que será este caso. Y así sucesivamente hasta el último, donde alfa va a estar multiplicado por R sobre S. Eso nos va a permitir simplificar, ¿sí?, los numeradores con los denominadores, según lo que hemos planteado acá, y nos va a llevar a una expresión en el integrando que va a ser t elevado a una potencia simplemente. Pero ahora, ¿qué es lo que vamos a tener? Una función racional de sus argumentos. Dejo de tener raíces, o sea, f deja de ser una función irracional para transformarse la función bajo el símbolo integral a partir de esta sustitución en una función racional. Y una función racional es lo que integramos en el caso anterior, ¿sí? Según los cuatro casos, o sea, integración de funciones racionales, quinto caso, según cada uno de los cuatro casos A, B, C y D, según las raíces del polinomio denominador que vimos recién. Bueno, entonces, reconocemos que tenemos la integración de funciones irracionales monómicas, que tenemos x a elevado a alguna potencia fraccionaria. Luego de eso decimos, bueno, vamos a realizar la sustitución propuesta. X es igual a t al alfa, y sabemos que el diferencial x es igual a alfa por t al alfa menos 1 diferencial t. Ahora, tenemos que buscar alfa. Alfa es el mínimo común múltiplo de los denominadores de los exponentes fraccionarios. O sea, denominadores 3 y 2. Entonces, el mínimo común múltiplo entre 3 y 2 va a ser el número 6. Entonces, digo que x va a ser igual a t a la 6. Calculamos el diferencial x, entonces va a ser igual a la derivada de t a la 6, o sea, 6t a la quinta, diferencial t. Entonces tenemos x igual a t a la sexta y el diferencial x igual a 6t a la quinta, diferencial t. Nos venimos a la integral original y decimos, bueno, vamos a reemplazar según la sustitución propuesta. ¿Sí? Tenemos que x es igual a t a la sexta, ¿sí? Entonces, tenemos x es igual a t a la sexta para sustituir. Pero, ¿qué es lo que necesito de sustituir? X a la 1/3 y x a la 1/2. Entonces, comenzamos con x a la 1/3 para encontrar una expresión equivalente según la sustitución que quiero realizar, ¿sí? Si digo que x es igual a t a la sexta, supongan que acá no tienen 1/3 y acá no tienen el dividido 3, ¿sí? Digo x es igual a t a la sexta, digo, bueno, expresión equivalente 1/3, porque es lo que quiero buscar, entonces me queda 6 dividido 3 igual t cuadrado. Y con x a la 1/2 hago lo mismo, ¿sí? Parto de esta sustitución, digo, x es igual a t a la sexta, supongan que acá no hay 1/2, que no esté esta 2 acá, ¿sí? Planteo esto, pero quiero para 1/2, entonces digo 1/2 a un miembro, 1/2 al otro miembro, y nos queda t al cubo. Entonces ahora sí, vamos a poder reemplazar, ¿sí?, en cada una de estas expresiones. ¿Por qué? Por sus equivalentes. Entonces, ¿qué voy a poner? Para x a la 1/3 voy a poner t cuadrado. Para x a la 1/2, ¿qué voy a poner? T al cubo. El diferencial t, ¿a qué va a ser igual? A 6t a la quinta, diferencial t. Entonces, diferencial x lo reemplazo por 6t a la quinta, diferencial t. El 6 ya lo saco fuera del símbolo integral. Luego de hacer la sustitución, ¿qué dije? Me queda una función racional, ¿sí? Ya no tenemos exponentes fraccionarios, tengo todas potencias, números enteros. Entonces puedo resolver como el caso 5, integración de funciones racionales. En este caso tengo t cuadrado menos t cubo, de lo cual puedo sacar t cuadrado como factor común. Y entonces puedo simplificar el t cuadrado con el t a la quinta y nos queda esta expresión. Luego de eso, para que
la variable tenga signo positivo, lo que podemos hacer es sacar factor común -1 sería, y este -1 extraerlo fuera del símbolo integral. Simplemente nos queda de esta forma la expresión a integral. Seguimos, obviamente, tenemos la integral de una función racional, donde el grado del polinomio numerador es menor que el denominador. Así que ya estamos en el caso quinto, ¿sí? Estamos en el caso quinto, empezamos a pensar todas las consideraciones que tenemos que tener en ese caso, ¿sí? Entonces, lo primero es que el grado del polinomio numerador es mayor que el denominador, entonces dividimos. Cuando dividimos, obtenemos un polinomio cociente, ¿sí? Que va a ser la integral del polinomio cociente, va a ser parte de mi solución, más, ¿qué cosa? El resto sobre el divisor, ¿sí? Más resto sobre el divisor, que va a ser el último término, según, ¿sí? Esta composición del polinomio, ¿sí? Según lo habíamos visto antes. Entonces, tenemos esta integral de esta suma, sabemos que la integral de esta suma es la suma de las integrales. Entonces, integramos de esa forma porque a partir de dividir no necesitamos hacer nada más. ¿Por qué? Porque nos queda directamente para integrar todos los sumandos por tabla. Luego de integrar, ¿sí? Como nos queda toda la expresión en función de la variable t, necesitamos que volver a la variable original, vamos a sustituir todas las t por x. Nuestra sustitución original que decía que x era igual a t a la sexta. Si despejo t, ¿sí? Que nos va a quedar x a la 1/6 en el otro miembro. Paso esta potencia como raíz, ¿sí? O como potencia fraccional. Entonces, x a la 1/6 será la raíz sexta de x. Entonces, esta igualdad nos va a permitir reemplazarla, ¿sí? Acá, y operar según esta potencia que tenemos, ¿sí? Si yo digo que t es igual a x a la 1/6, si reemplazo acá por x a la 1/6, acá nos quedará 3/6, ¿sí? Entonces, acá lo calculé por separado. Entonces decimos, tenemos t cubo, y lo tenemos que reemplazar por x a la 1/6, ¿sí? Pero nosotros tenemos elevado al cubo, entonces le pongo el 3 acá, simplifico, nos queda x a la 1/6. Con t cuadrado hacemos lo mismo, ¿sí? Entonces decimos que t es igual a x a la 1/6, pero yo quiero resolver o ver la equivalencia para t cuadrado. Pongo cuadrado en ambos miembros, simplifico acá y me queda x a la 1/3. Entonces ya podemos reemplazar t cubo por x a los medios, este t cubo por x a los medios, y t cuadrado por x a la 1/3, ¿sí? Lo reemplazamos. Y t directamente lo reemplazamos por x a la 1/6. Una vez que tenemos todo reemplazado, podemos distribuir, simplificar con estos denominadores y dejar expresada nuestra solución de la integral original. Profe, ¿Sí? ¿la t ahí no sería x a la 1/6? Me quedó una t sin reemplazar. Buenísimo, ya está arreglado. Entonces, ¿qué hicimos en este caso? Reconocimos que teníamos una función irracional donde teníamos, ¿sí? Solamente x elevado a una potencia fraccionaria. Realizamos la sustitución x igual a t al alfa, ¿sí? Realizamos esa sustitución, calculamos el diferencial y reemplazamos en la integral buscando las expresiones equivalentes según estas potencias fraccionarias, ¿sí? Y luego de reemplazar, ¿sí? Hacemos link o un enlace al caso anterior y resolvemos según el caso anterior, ¿sí? Integración de funciones racionales. Vemos otro ejemplo.
tenemos nuevamente, ¿sí?, un caso de irracionales monómicas, o sea, tenemos la x, puede ser en numerador, denominador, ¿sí?, en ambos iguales o distintas, o en uno o en otro. Tenemos la x elevado a una potencia fraccionaria o expresado como un radical. Entonces, identificamos el caso, realizamos la sustitución propuesta, ¿sí? En este caso, los denominadores de las potencias fraccionarias son 4 acá y 2 en este otro caso. El mínimo común múltiplo entre 4 y 2 es 4, porque 4 es 2 al cuadrado, y es el producto de los factores comunes y no comunes, los comunes elevados al mayor exponente, o sea que solamente nos queda 2 al cuadrado, que es 4. Reemplazamos alfa por 4, calculamos el diferencial, que es 4t cubo por diferencial t. Una vez que hacemos eso, sustituimos, pero buscando la equivalencia para el exponente un cuarto y para el exponente un medio. Entonces digo, si tenemos x a la un cuarto, ¿sí?, y la propuesta es x es igual a t a la cuarta, digo, elevo acá un cuarto, elevo un cuarto. Entonces tengo esto, y nos queda que x a la un cuarto es igual a t. Entonces acá reemplazamos por t. Para x igual a un medio, ¿sí?, tengo esta igualdad, que es la sustitución propuesta, elevo a un medio a ambos miembros, y nos queda que x a un medio es igual a t cuadrado, que lo vamos a reemplazar, para este caso, acá por t cuadrado. Y por último, reemplazamos, ¿qué cosa? El diferencial x, que es 4t cubo diferencial t. Luego de sustituir, hacemos trabajo algebraico, siempre pensando en el caso de integración de funciones racionales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Distribuimos t cubo según cada uno de esos términos. Tenemos t cubo menos t a la cuarta. Vemos que el grado del polinomio numerador es mayor que el grado del polinomio denominador, por lo que dividimos, y luego reconstruimos el integrando, que nos va a quedar un polinomio cociente más el resto sobre el divisor. Polinomio cociente menos t cuadrado más t más 1, ¿sí?, lo ponemos acá, y en este caso el resto sobre el divisor, acá nos queda menos t menos 1. Como es menos t menos 1, sacamos factor común menos 1, ¿sí?, por eso nos queda acá restando, y el divisor t cuadrado más 1. Y luego de eso, descomponemos esta integral, ¿sí?, que tiene raíces complejas conjugadas simples, para poder integrar mediante logaritmo esta integral y mediante arco tangente esta otra, ¿sí? Lo único que necesitamos hacer acá es agregar un 2 y compensar el 2, por lo que nos va a quedar, ¿sí?, esta integral como un medio del logaritmo natural de t cuadrado más 1, y acá, bueno, menos el arco tangente. El resto se resuelve por tabla. Y luego de eso, ¿qué tenemos que hacer? Volver a la variable original, ¿sí? Entonces, nuestra sustitución, lo que planteamos al principio fue x es igual a t a la cuarta, por lo que t va a ser igual a x a la un cuarto. Entonces, nosotros necesitamos para esta igualdad, ¿sí?, t cubo, ponemos cubo aquí y cubo acá, tenemos esta primer igualdad para reemplazar. Entonces t cubo lo reemplazamos por x a la 3 cuartos. Si a partir de esto tenemos que reemplazar acá t cuadrado, elevamos al cuadrado y al cuadrado, nos va a quedar que t cuadrado es igual a x a la un medio, entonces este t cuadrado lo reemplazamos por x a la un medio. Y nos queda acá para reemplazar otro t cuadrado, que ya lo calculamos, y t era este que habíamos dicho. Bueno, luego de reemplazar solamente nos queda distribuir el 4, distribuimos el 4, ¿sí?, simplificamos los números que nos quedan como para simplificar, y en definitiva nos queda esta solución para la
Dentro de lo que son estos casos se hacen como más largos, más complejos, porque bueno, ¿qué ocurre? No solo hay que aplicar la sustitución propuesta para la integración de funciones irracionales monómicas, sino que también hay que hacer todo el procedimiento que corresponda a la integración de funciones racionales, que acá se está alargando, pero está simple, pero la integración de funciones racionales, sobre todo cuando se trate del tercer caso, puede hacerse bastante extenso. Y en estos dos casos que les mostré, no necesitamos recurrir a la descomposición en fracciones simples, pero podría ocurrir tranquilamente, porque el quinto caso, cuando transformamos una expresión irracional en una racional, nos podemos encontrar con cualquiera de las situaciones planteadas y hasta situaciones más complejas. Recuerden que yo siempre los ejemplos que les doy son los más básicos para comenzar a adentrarnos en el tema. Bueno, acá tienen otro ejemplo resuelto, se los voy a dejar para que ustedes lo miren. Es más largo, es más complejo, ¿sí? Pero necesitaría que ustedes repasen, ¿sí? Todo lo visto como para abordar este caso. Hace falta en estos casos escribir, ¿sí? Ustedes para ver todo esto que yo les acabo de explicar van a necesitar copiarlo, ir pensándolo, ir desarrollándolo, para ir interiorizando mejor el procedimiento. Vamos a plantear entonces ahora el caso de las irracionales binómicas. En este caso, ¿sí? Lo que vamos a tener como expresión que está elevada a un exponente fraccionario o afectada por un radical, una expresión del tipo ax más b, o sea, por tener una suma, es binómica, ¿sí? Y acá vemos el caso más simple, después vemos una generalización. Entonces, si detectamos, ¿sí? Una función irracional de sus argumentos, nuevamente, ¿qué es lo que cambia acá respecto al caso anterior? En el caso anterior acá teníamos x y acá ahora tenemos un binomio, ax más b. Pero el resto del planteo es análogo. Entonces vamos a decir que mn, p y q, r y s son valores enteros. Entonces vamos a realizar la siguiente sustitución. Antes que dijimos, x es igual a t al alfa, ahora que decimos, ax más b es igual a t al alfa. De acá despejamos x, entonces pasamos b restando y a dividiendo, entonces tenemos esta expresión, y a partir de esto calculamos el diferencial. Acá podemos mirar como que tenemos 1 sobre a multiplicado por esto. Entonces tenemos una constante por una función para derivar. Entonces dejamos la constante y la derivada de la función va a ser alfa por t a la alfa menos 1 diferencial t. El b, la derivada de b dará c. Alfa, que es el mínimo común múltiplo de los denominadores de los exponentes fraccionarios. O sea que sustituimos nuevamente como antes y lo que va a ocurrir es que nos va a quedar ahora una función racional de sus argumentos, ¿sí? Entonces vemos un ejemplo para ver cómo transformamos esta función irracional, o la expresión que tenemos acá, irracional, a una racional que nos permite resolver como el caso 5, ¿sí? Entonces, reconocemos que tenemos acá el ax más b, ¿sí? Acá tenemos x más 1, nuestro a vale 1. Entonces, tenemos una función irracional de sus argumentos, podemos resolver realizando esta sustitución. Ax más b es igual a t al alfa. Entonces, x más 1 es igual a ¿qué? A t al cuadrado. Acá tenemos un solo radical, o sea, el único denominador que tenemos del exponente fraccionario es 2. Entonces, decimos que esto es igual, x más 1 es igual a t cuadrado, despejamos x, nos queda t cuadrado menos 1, calculamos su diferencial, nos queda 2t diferencial t. Entonces, a partir de eso, estamos en condiciones de hacer la sustitución. Sabemos que x más 1 es igual a t al cuadrado. Otra forma de realizar las equivalencias es decir
si nosotros dijimos que esto, x más 1, es igual a t al cuadrado, si pongo t al cuadrado acá adentro, simplifico índice con potencia. Esto que estoy diciendo, sí, lo podríamos hacer en el caso anterior también. Entonces, acá decimos que x más 1 es igual a t al cuadrado, pero acá tengo x más 1 a la 1 medio. Entonces, si elevo un medio, ¿qué nos queda? Que x a la 1 medio es igual, ¿sí? O va a ser igual a t al cuadrado sobre 2, eso es igual a t. Es lo mismo, el mismo efecto que obtenemos de reemplazar acá por t cuadrado. Es otra forma totalmente válida, y eso lo hacen como les resulte más simple. Luego de reemplazar acá, que nos queda t, ¿sí? ¿Qué tenemos que sustituir? El diferencial t. El diferencial t aquí es igual a 2t diferencial t. Entonces, ponemos el 2, ponemos la t, por eso nos queda t cuadrado, y acá el diferencial t. ¿Qué nos falta reemplazar? Esta x. Esta x la reemplazamos por t cuadrado menos 1. Entonces nos queda t cuadrado menos 1 más 2. Reacomodamos esta expresión, entonces en el denominador nos queda t cuadrado más 1. Ahora, ¿qué observamos? Que tenemos el cociente de dos polinomios, o sea, tenemos una función racional, donde el polinomio, el grado del polinomio numerador y denominador son iguales. Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos, ¿sí? Rearmamos el integrando según esta expresión e integramos, porque nos queda directamente para integrar, ¿sí? Nos queda polinomio cociente 1 y el resto sobre el divisor nos queda menos 1 sobre el t cuadrado más 1. Nos queda directamente para integrar por tabla, integramos, y después de integrar, ¿qué tenemos que hacer? Volver a la variable original. Para determinar cuánto es t, habíamos dicho antes que x más 1 era t al cuadrado, esta era nuestra sustitución original, entonces de acá despejamos t, entonces t es igual a x más 1 a la 1 media, ¿sí? No hay que hacer ninguna equivalencia porque solamente tenemos que sustituir t, y nos queda entonces la integral de esta forma. Bueno, y acá tienen un par de ejercicios para resolver, y además tienen todos estos para resolver que tienen los dos casos presentados. Pero esos casos que les presenté no son los únicos, ¿sí? Hay una expresión más general, ¿sí?, que es para las irracionales binómicas, que es el método de Chebyshev. Y entonces ahí podríamos reconocer expresiones del tipo x a la m, o sea, hay una x multiplicando, ¿sí?, a una potencia que está multiplicando un paréntesis donde hay un binomio, ¿sí?, donde x está elevado a la n y además este paréntesis está elevado a la p, donde p es una fracción, ¿sí?, podría ser un número entero también. Entonces, ¿qué es lo que se propone o qué es lo que se hace? Hay que reconocer la estructura para poder realizar estas cuentas, ¿sí? ¿Qué dice el método? Que si m más 1 sobre n, o sea, el exponente de la x solita, ¿sí?, más 1, dividido el exponente de la x que ya está dentro, ¿sí?, que es parte del binomio, ¿sí?, que está dentro del paréntesis. Eso nos da un número entero. Dice que hagamos esta sustitución. A más b por x a la n igual a t a la alfa. Si esta expresión no es un número entero, ¿qué hago? A esa expresión le sumo p. ¿Qué cosa es p? El exponente, ¿sí?, para este paréntesis. O sea, el exponente del binomio, o sea, de todo el binomio. Si esto es un número entero, entonces dice que la sustitución que tengo que hacer es a por x a la menos n más b es igual a t a la alfa. Alfa siempre que va a ser el denominador de la fracción p, ¿sí? P podría ser un número entero, entonces el denominador de la fracción p que va a ser 1.
¿sí? Entonces estaríamos en qué caso, en el caso anterior. Bueno, y acá les digo, bueno, verán los ejemplos en la parte práctica. El profesor del curso 1D1 lo da este tema, y el profesor del curso 1S4 no. Así que bueno, eso se los dejo para que lo vean. Para la integración de funciones trigonométricas, lo que tenemos que reconocer que tenemos en el integrando, ¿sí?, una combinación de sumas, restas, productos, cocientes de senos y cosenos, ¿sí? Entonces decimos que tenemos la integración de funciones trigonométricas y que es una función racional de los argumentos. O sea, si tengo sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, tengo una función racional, pero de senos y cosenos. Entonces, ante esa situación, vamos a proponer una sustitución. Entonces vamos a trabajar con un triángulo donde vamos a tener un ángulo x sobre 2. Este lado va a valer 1, este otro lado va a valer z, y entonces si este lado vale 1 y este z, la hipotenusa será la raíz cuadrada de z al cuadrado más 1. Por trigonometría conocemos estas identidades trigonométricas, donde el seno de 2x es igual al doble producto del seno de x por el coseno de x, y el coseno de 2x es igual al coseno cuadrado de x menos el seno cuadrado. Lo que vamos a hacer es llevar estas identidades trigonométricas, ¿sí?, a expresiones que tengan que ver con el planteo de nuestro triángulo. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Sí? Nuestro triángulo que tiene ángulo x sobre 2. ¿Sí? Entonces, todos los lugares donde dice x, ¿qué voy a reemplazar? Por x sobre 2. Entonces nos queda, si acá reemplazo por x sobre 2, ¿sí?, ¿qué me queda? 2 sobre 2, entonces me quedará acá seno de x, y los ángulos en el miembro derecho nos quedan expresados con x sobre 2. Lo mismo hago con el coseno, donde dice x, reemplazo por el ángulo x sobre 2. Entonces, ¿qué nos va a quedar? El coseno de x va a ser igual al coseno cuadrado de x sobre 2 menos el seno cuadrado de x sobre 2. Entonces, con estas dos identidades que acabamos de determinar según el ángulo que estamos planteando para nuestro triángulo, vamos a empezar a trabajar. Hasta aquí lo único que hago es repetir lo que ya vi. Z, profe. ¿Z sería un número entero? ¿O no entendí esa Z parte? es el nombre que le damos al cateto, ¿sí? Si el cateto siempre representa una distancia, pero nosotros le damos este nombre ¿con qué idea? De realizar una sustitución para resolver la integral. O sea que Z está enmascarado, o sea, no estamos diciendo que es un valor concreto. ¿Sí? Z va a ser Ya. nuestra variable de sustitución, ¿sí? Está Entonces, perfecto. Z lo tomamos ahora como un valor variable. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos que el seno de x es igual a 2 seno de x sobre 2 por coseno de x sobre 2. Entonces, como ahora tenemos el ángulo que tenemos planteado en el triángulo, podemos, ¿sí?, reemplazar tanto el seno como el coseno según las relaciones trigonométricas que vamos a obtener del triángulo. Entonces, empecemos con el seno. El seno de x sobre 2, ¿cómo establecemos la relación? El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces nos da z sobre la raíz cuadrada de z cuadrado más 1. Entonces reemplazamos por esa expresión el seno de x sobre 2. Y el coseno de x sobre 2 lo encontramos como cateto adyacente sobre hipotenusa. O sea, 1 sobre la raíz cuadrada de z cuadrado más 1. Luego de reemplazar, según las relaciones trigonométricas que podemos sacar del triángulo rectángulo, ¿qué hacemos? Operamos. Entonces 2 por z por 1 nos queda 2z,
Y esta raíz cuadrada por esta raíz cuadrada es la raíz cuadrada de z cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces simplificamos índice con potencia y nos queda z cuadrado más 1. Entonces, encontramos una sustitución, ¿sí?, con la variable z para el seno de x. Ahora vamos a buscar una para el coseno de x. Entonces, ¿qué tenemos? Coseno de x sobre 2, todo eso al cuadrado. Entonces, el coseno de x sobre 2, que dijimos que lo calculábamos como adyacente sobre hipotenusa, ¿sí? Entonces, ponemos 1 sobre esta raíz cuadrada. Pero ¿sí? O sea, 1 sobre esta raíz va a estar elevada al cuadrado. 1 al cuadrado es 1, y esta expresión al cuadrado la dejamos ahí expresada justamente. Menos, y ahora ¿qué tenemos que hacer? Seno de x sobre 2 al cuadrado. ¿El seno qué es? Cateto opuesto, ¿sí?, sobre hipotenusa. Entonces z sobre la raíz cuadrada de z cuadrado más 1. Pero eso va a estar elevado al cuadrado. Esa expresión la tenemos acá. Entonces, vamos a simplificar índice con potencia, vamos a distribuir el cuadrado acá, pero además el cuadrado en este denominador nos permite simplificar raíz con esa potencia que nos queda. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Sí? Después de simplificar esto con esto, nos queda esta expresión. Y luego de distribuir y simplificar acá en el denominador, nos queda esta otra expresión. Luego, como los denominadores son iguales, ¿sí?, podemos directamente sumar los numeradores. Entonces nos queda 1 menos z cuadrado en el numerador sobre z cuadrado más 1. Entonces ya tenemos, ¿sí?, una sustitución para el coseno. Si queremos determinar la tangente, ¿sí?, mediante este tipo de sustitución, ¿qué hacemos? La tangente es igual a seno de x sobre coseno de x. Entonces, ¿qué realizamos? La expresión, ¿sí?, equivalente del seno de x sobre la del coseno de x. Y es lo que tenemos puesto acá. Simplificamos los denominadores y nos queda 2z sobre 1 menos z cuadrado. Tenemos una sustitución para la tangente. Además, la tangente de x sobre 2 es igual a ¿qué? Cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea, nos queda z sobre 1, o sea, la tangente de x sobre 2 es igual a z. Si de acá despejamos x, ¿sí?, como acá tenemos tangente, calculamos con la inversa para despejar, x sobre 2 es igual al arco tangente de z, entonces x será igual a 2 por arco tangente de z, que es lo que tenemos acá. A partir de eso podemos calcular el diferencial. Entonces el diferencial de x va a ser igual a 2 por la derivada del arco tangente, que es 1 sobre 1 más z cuadrado, por el diferencial z. Entonces, a partir de esto, dada una integral donde tenemos una función racional de los argumentos que son senos, cosenos, eventualmente alguna tangente, podemos realizar esta sustitución. El seno lo vamos a sustituir por 2z sobre z cuadrado más 1. Al coseno lo podemos sustituir por 1 menos z cuadrado sobre z cuadrado más 1. A la tangente la sustituimos por 2z sobre 1 menos z cuadrado, y el diferencial x lo vamos a sustituir por 2 sobre 1 más z cuadrado diferencial z. Para cada uno de los casos, según lo que acabamos de determinar a partir de la sustitución y cálculo. Entonces veamos un ejemplo súper simple. El ejemplo, ¿sí? Tenemos esta integral, 1 sobre seno de x diferencial x. Ustedes hacen paneos, ¿sí?, repasan rápidamente todos los casos que hemos visto de integración. No se puede integrar por ningún caso, ¿sí? Entonces llegamos a la integración de funciones trigonométricas, donde nos planteamos el teorema general.
Vamos a reemplazar entonces, ¿sí?, el seno y el diferencial x según las expresiones equivalentes que vimos con la sustitución con la variable z. Entonces, el seno lo reemplazamos por 2z sobre z cuadrado más 1, lo ponemos ahí, y el diferencial x lo vamos a reemplazar por 2 sobre z cuadrado más 1, diferencial z, lo ponemos acá, ¿sí? Diferencial z lo reemplazamos ahí. Operamos algebraicamente, acá que podemos hacer, simplificar las dos expresiones, ¿sí? El 2 y el 2 lo simplificamos también y nos queda para integrar 1 sobre z. 1 sobre z lo integramos mediante logaritmo, tenemos que volver a la variable original y habíamos dicho que z era igual a ¿qué cosa? A la tangente de x sobre 2. Reemplazamos por la tangente de x sobre 2 y tenemos la función integrada. Este caso es de sala de 1, ¿sí? Es lo más simple que se puede plantear. En general, el planteo de estos casos, ¿qué nos lleva? Dijimos a la integración de funciones racionales. Entonces, nuevamente, estamos en el caso 5, ¿sí? Entonces, se puede presentar cualquiera de los casos, ¿sí?, vistos dentro del caso 5. Podemos realizar otro tipo de sustituciones, ¿sí? Si bien ese es un teorema general, puede hacerse muy complejo reemplazar cualquier caso que tengamos senos y cosenos o tangentes, ¿sí?, por el teorema, según las sustituciones del teorema general. Se puede volver muy complejo, muy difícil de resolver. Entonces, hay casos en los que conviene realizar otro tipo de sustituciones. Entonces, vamos a ver cuáles serían los formatos que se podrían presentar para ver qué sustitución realizamos. Cuando tengamos una potencia impar de seno o coseno, o un producto de seno y coseno con un exponente impar, podemos recurrir a esta sustitución, en vez del teorema general. O si tenemos una potencia par de seno o coseno, o un producto de potencias de seno y coseno, con dos exponentes pares, podemos resolver, ¿sí?, según sea el caso, del coseno o del seno, a estas sustituciones. Entonces, vemos el planteo de unos ejemplos, ¿sí?, para poder reconocer cómo vamos a resolver. Tenemos una potencia impar de seno o coseno. En este caso les puse un seno cubo, ¿sí? Entonces dijimos, vamos a sustituir según esta identidad trigonométrica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si acá tenemos seno, vamos a despejar de esta identidad el seno. Entonces, despejamos seno cuadrado y nos queda 1 menos coseno cuadrado de x. Y además, el seno cubo lo expresamos como un producto de seno cuadrado por el seno de x. ¿Qué es lo importante? Expresar el seno cuadrado por el otro seno, ¿sí? Acá, si hubiéramos tenido seno quinta, ¿qué nos hubiera interesado hacer? Poner seno cuadrado por seno cubo, ¿sí? Y bueno, hay otras cosas que considerar, pero lo importante es poder expresar ¿qué cosa? El seno cuadrado, porque para esta identidad vamos a poder reemplazar un seno cuadrado o un coseno cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos, ¿sí?, el seno cuadrado por esta expresión, 1 menos coseno cuadrado. Y a partir de ahí, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Podemos distribuir el seno, nos queda seno de x menos, ¿sí?, seno de x por coseno cuadrado de x. Entonces, esas dos integrales, ¿sí?, ya sabemos cómo resolverlas, o resolvemos por tabla, o recurrimos a un método de sustitución, ¿sí? Acá en el segundo, si tenemos la integral del seno de x por el coseno cuadrado de x, vamos a poder recurrir al método de sustitución de variables. O sea que se los dejo planteado para que ustedes vean qué tienen que reconocer y cómo podrían sustituir. Pero lo demás es como que lo tienen que poder hacer. Si tenemos el caso del producto de potencias de seno y coseno con un exponente impar, también recurrimos a esta identidad trigonométrica para sustituir. Pero ¿qué es lo que vamos a sustituir? Lo que tiene exponente impar.
en este caso el coseno, ¿sí? Entonces, despejamos el coseno cuadrado y expresamos el coseno cuadrado para poder sustituirse en un S despeje, ¿sí? Entonces sustituimos el coseno cuadrado por 1 menos seno cuadrado. A partir de acá, nuevamente, todas cosas que saben hacer. Y acá tienen seno cuadrado y seno cuadrado, que pueden decir que el seno de x va a ser u, y entonces el diferencial x va a ser ¿qué cosa? Coseno, ¿sí? Coseno de x, diferencial. Calculan el diferencial, ¿sí? Si u es igual al seno de x, el diferencial de u, ¿qué es? El coseno de u, diferencial u. Entonces, coseno de x, diferencial x. Entonces, van a poder realizar nuevamente sustitución, ¿sí? Una vez que sustituyen, distribuyen, integran, etcétera, etcétera. Después esto se lo ponen a hacer, van a ver que no van a tener inconveniente. Hay que ponerse a hacer. Si tenemos el caso, ¿sí?, de potencia par de seno, coseno, en este caso les propuse el coseno, pero lo mismo si hubiera sido el seno, la sustitución, la identidad para sustituir a la que vamos a recurrir es esta. Directamente, ¿qué hacemos? Vamos a reemplazar, pero reexpresamos el coseno cuarta como coseno al cuadrado al cuadrado. Entonces, ¿qué reemplazamos? El coseno cuadrado de x, que es lo que tenemos como identidad. Entonces, el coseno cuadrado de x lo reemplazamos por esta expresión. A partir de ahí, resuelven. ¿Qué pueden hacer acá? Este es el cuadrado de un binomio. Desarrollan el cuadrado del binomio y después integran cada una de esas integrales, salen por tabla, por primera o segunda columna. Y el último caso, en el que tenemos un producto de senos y cosenos con los dos exponentes pares. El caso más simple les pongo acá, si no, realizan transformaciones como en el caso anterior, ¿sí? Tienen que reemplazar, ¿sí?, por estas identidades. En este caso, bueno, reemplazamos una y otra, y luego de eso, ¿qué se puede hacer? Este es el producto, ¿sí? Claro, exacto, de una diferencia de cuadrados. Así que pueden expresar la diferencia de cuadrados, ¿sí? O pueden, sí, la diferencia de cuadrados es lo más simple, si no, bueno, distribuyen y a partir de ahí resuelven realizando nuevamente los pasos a los que los lleve esto, ¿sí? Esto tiene una complejidad un poquito más grande que este, pero bueno, será cuestión de que lo resuelvan, van a tener que volver a sustituir, ¿sí?, por esta identidad en algún momento, luego a medida que quieren ir resolviendo, ¿sí? Bueno, eso sería todo. Acá les dejo algunos ejercicios para resolver. ¿Qué sería importante? ¿Cuándo voy a aplicar el teorema general o cuándo alguna de las otras sustituciones? Teorema general únicamente cuando los senos o cosenos estén elevados a la potencia 1. ¿Sí? Este caso, este. Cuando los senos o cosenos hay alguno que tiene una potencia distinta de 1, ¿sí?, tienen que aplicar los otros casos. Ven que esto no se ve tan simple como lo que les presenté, pero pueden aplicar los otros casos. Y siempre se aplica, ¿sí?, acá tienen coseno cubo y seno cuarta. Siempre lo van a aplicar, ¿sí?, según lo que haya en el numerador, ¿sí? Según lo que haya en el numerador, a partir de eso hacen la sustitución de potencia, en este caso sería potencia impar de seno o coseno, ¿sí? Desglosarían el seno cuadrado de x por el seno acá, reemplazarían el seno cuadrado de x por 1 menos coseno cuadrado de x y siguen resolviendo, ¿sí? Van a ver que no van a tener problema de cómo realizar esto. Todo anda por las cosas que hemos visto. Acá el coseno cubo van a ser el que va a sustituir y acá también el coseno cubo. Con esto tenemos los 7 métodos de integración, de integral indefinida, ¿sí? Los 7 métodos de integración.